Así que de igual manera darles la bienvenida a todos ustedes que ya están conectados por acá. Yo soy Roberto Clemente y pues primeramente agradecerles el tiempo y su puntualidad de este webinar que nos impartirá el doctor Pablo Bautista. Esta sesión se está compartiendo en este momento en un Facebook Live a través de la página del Colegio Mexicano de Nutrición en el Deporte, por lo que les podría solicitar de su apoyo, si quieren compartirla, que se conecten a la página de Facebook del Colegio Mexicano de Nutrición en el Deporte y de esta manera nos ayuden a compartirla para que pueda ser visualizada por sus conocidos. De esta manera, alguna persona que quiera ver un poco de la presentación, pues la pueden compartir sin ningún problema. Ahí estará la sesión, ya está desde hace 10 minutos que iniciamos. Nada más estamos esperando que sean las 7 de la tarde para poder iniciar con el tiempo que habíamos dado. ¿Ok? Y para darle espacio a la sesión, les pediría que no activen o que no traten de activar micrófonos y la cámara, ya que esto nos ocasionará que se pueda ir alentando o que nos pueda causar algún problema. Entonces, nada más pedirles un poco de ese apoyo a cada uno de ustedes para que podamos dar la sesión de la manera que lo estamos esperando. El tiempo estimado de esta sesión será de 1 hora, así que podríamos estar cerca de 45 minutos y dejarles entre unos 10 y 15 minutos para las dudas. Las pueden ir compartiendo a través de este chat y las personas que están viendo este Facebook Live también nos puedan dejar sus dudas o sus preguntas y de alguna manera estaremos buscando la manera de las personas o las dudas más constantes, más repetitivas, estarlas resolviendo. Entonces, primeramente, agradecerle al doctor Pablo Bautista por esta ponencia que nos estará entregando el día de hoy. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado, es un investigador postdoctoral y tiene un doctorado también en ciencias dentro de la misma Universidad Autónoma de México. Le cedo la palabra para que nos pueda compartir y dar la bienvenida al doctor Pablo y de esta manera podamos iniciar este webinar para todos ustedes. Adelante, doctor. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias por la invitación al Colegio Mexicano y al Instituto de Educación en Deporte y Nutrición por la invitación. Y bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante tanto para los médicos como para los nutriólogos. Y esto tiene que ver con las bases fisiológicas y las bases bioquímicas de la ventana metabólica y su aplicación clínica, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver a través de la presentación muchos de lo que se sabe acerca de la ventana metabólica desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista fisiológico, y vamos a ver cómo esos conocimientos nosotros los podemos aplicar en la clínica, ¿sí? Entonces, nosotros primero que nada tenemos que darle una definición a la ventana metabólica. Entonces, ya se conoce desde hace 2 décadas que existe algo en el que hay una sincronización nutrimental cuando se realizan ejercicios, ¿sí? Entonces, esta involucra ¿qué? Pues esta involucra la combinación de ya sea carbohidratos o proteínas o inclusive darlos por separado, ¿sí? Entonces, estos se deben de administrar durante un periodo de tiempo específico alrededor de una sesión de ejercicio. Esta sesión de ejercicio y su aplicación, ¿cómo va a ser? Puede ser pre-ejercicio, puede ser post-ejercicio. No hay todavía un consenso general acerca de cuáles son las bases específicas para darle antes o después, pero a través de la presentación van a ver que la bioquímica y la fisiología va a servirnos a nosotros acerca de cómo podemos administrarla, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros buscamos cuando empezamos a realizar estrategias nutricionales durante la ventana metabólica? Bueno, nosotros
tenemos que maximizar las adaptaciones musculares inducidas por el ejercicio. Entonces, desde el punto de vista nutricional, muchas veces pensamos que solamente la ventana metabólica nos da la oportunidad de que los nutrimentos que consumimos pre o post ejercicio nos van a beneficiar en cuanto a la síntesis de proteínas musculares. Y esta solamente es una parte del proceso, ya que también participa desde muchos ángulos fisiológicos en las adaptaciones. Y no solamente eso, sino que también tiene que ver con que facilita la reparación del daño muscular después de una sesión de ejercicio. Entonces, todos nosotros sabemos que después de una sesión, ya sea submáxima o máxima, nosotros tenemos un desgaste muscular. Y ese desgaste muscular nos va a dar como resultado daño en la fibra. Este daño en la fibra tiene que recomponerse. Y esta recomposición, uno de los procesos por el cual se lleva a cabo es durante las estrategias nutrimentales, durante la ventana metabólica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de este proceso, obviamente sabemos que actualmente hay muchos datos experimentales y muchos artículos. Pero, ¿cuáles son las ventajas o las desventajas? Bueno, las desventajas son en que muchos de los artículos que están disponibles actualmente están basados en experiencias únicamente o bien en estudios con limitaciones metodológicas. Cuando nosotros tenemos ante nosotros un estudio, ya sea clínico o de laboratorio, muchas veces no nos detenemos a ver la fiabilidad o también las limitaciones metodológicas de los estudios. ¿Esto qué nos da como resultado? Nos da como resultado que los estudios no sean concluyentes, de tal manera que nosotros nos vamos a basar, o yo me basé en la revisión, en un metaanálisis de muchos artículos en los cuales se hablaba o se evaluaba la ventana metabólica, pero ninguno de ellos nos dice categóricamente qué es lo que tenemos que hacer durante la ventana metabólica o inclusive, y aunque van a matar, seguramente si existe tal ventana metabólica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estábamos hablando de la ventana metabólica, obviamente tenemos que tomar en consideración un aspecto muy importante, ¿sí? Que son las bases fisiológicas. Entonces, una de las bases fisiológicas de la ventana metabólica es desde el punto de vista de las reservas de glucógeno, ¿sí? Entonces, el periodo posejercicio es considerado una etapa crucial en la sincronización nutrimental. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a lo largo del ejercicio nosotros vamos disminuyendo las reservas de glucógeno. Ahorita en la diapositiva que sigue vamos a ver cuántas reservas de glucógeno tenemos aproximadamente en el organismo, ¿sí? Entonces, como ya les había dicho yo, durante este periodo, el consumo apropiado de nutrimentos, pues favorece la reparación del tejido dañado, la restauración de las fuentes de energía, especialmente como glucógeno, y obviamente lo que nosotros muchas veces buscamos, que es el mejoramiento del rendimiento deportivo. Entonces, a todos estos procesos, nosotros les vamos a llamar ventana anabólica o ventana metabólica o ventana de oportunidades. Lo podemos encontrar con todos esos nombres durante, en diversos artículos de investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que saber de la ventana anabólica o metabólica? Bueno, tenemos que saber la distribución de sustratos durante el ejercicio. Entonces, una parte importante de la distribución es que muchas veces pensamos que las vías metabólicas empiezan una después de otra, ¿sí? Entonces, si vemos esta diapositiva, nos dice la contribución de los sistemas energéticos, el porcentaje, con la duración del ejercicio máximo, que puede ir desde los 10 segundos y en esta gráfica hasta los 5 minutos, pero sabemos que el ejercicio puede tomar horas o inclusive días en caso de los ultramaratonistas o de cualquier otro deportista que cotidianamente haga ejercicio de alta intensidad o de moderada intensidad durante muchos días. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Pues nos dice que nosotros vamos a tener sistemas que son de rápida aparición, pero también de desgaste inmediato. ¿Cuáles son? Pues es el sistema de fosfágeno, ¿sí? Entonces,
¿Cómo se aplica a la nutrición deportiva el sistema de fosfágenos? Tiene una particularidad. Muchos de nosotros hemos recomendado a nuestros entrenos creatina, ¿no? Entonces, la creatina, porque es indispensable durante los primeros segundos del inicio del ejercicio. Bueno, porque es una fuente de fosfatos de alta energía, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a proporcionar los sistemas de fosfágeno? La fosfocreatina, a través de un sistema enzimático, nos va a ceder un grupo fosfato al ADP. Y de esa manera nosotros vamos a empezar a sustituir las fuentes de alta energía derivadas del ATP. Entonces, cuando nosotros estamos frente a la fosfocreatina, no es un sistema que genere directamente ATP, sino que va a donar grupos fosfatos al ADP para que se genere un fosfato de alta energía. Entonces, ¿cuál es el porcentaje aproximado que nos otorga la fosfocreatina? Durante los primeros segundos, pues es el 15% de la energía. ¿Cuánto va a durar? Pues en promedio dura entre 5 y 10 segundos, ¿sí? Entonces, eso también depende mucho de las características del individuo y si antes no realizó algún tipo de calentamiento, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Después en azul vemos la glucólisis anaerobia. Entonces, la glucólisis anaerobia, ¿en qué consiste? Consiste en la generación del lactato a través de la glucosa. Entonces, anaerobia, porque es obviamente a partir del metabolismo no oxidativo. ¿Cuál es una de las ventajas de la glucólisis anaerobia? Que puede regenerar los sistemas de ATP. Pero estos son de inicio rápido y de duración breve y proporcionan aproximadamente el 50% de la energía, pero son, como lo vemos aquí, de pocos minutos de duración, aproximadamente de 5. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de la glucólisis anaerobia? Bueno, que va a ser un sistema de inicio y de duración breve, pero nos va a proporcionar lactato. Y ese lactato, después vamos a ver que a través de un ciclo que se llama ciclo de Cori se puede convertir a glucosa o bien se puede convertir a glucógeno cuando las reservas de glucosa ya están suplementadas. Y después vamos a tener un sistema el cual nos permite realizar ejercicios durante varias horas y es el sistema aeróbico. El sistema aeróbico, ustedes como nutriólogos ya lo saben, son el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la beta-oxidación. Entonces, ¿cuál es la importancia de los sistemas aeróbicos durante el ejercicio? Que todos los sustratos alimenticios que consumamos pre, durante o post del ejercicio van a integrarse a las diferentes vías oxidativas. Nosotros sabemos que como producto de la glucólisis y como producto del ciclo de Krebs, producimos sistemas reductores, a base de NADH y FADH, y eso nos van a donar electrones en la cadena de transporte de electrones. Y nosotros sabemos que una de las ventajas de la cadena de transporte de electrones es sintetizar ATP, CO2, agua y obviamente termogénesis. Y tenemos otro sistema que nos proporciona aún más ATPs derivados de la fosforilación oxidativa y de la cadena respiratoria, que es la beta-oxidación, que aproximadamente por un ácido graso de 20 carbonos nos puede proporcionar 129 ATPs. Entonces, una parte muy importante de este sistema es que nosotros podemos depender de ellos tres para generar energías. Pero aquí vienen las buenas noticias o las malas, no sé cómo la puedan ver ustedes. Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, que el aporte de energía se deriva principalmente al inicio y durante mucho tiempo, principalmente de los carbohidratos y de los ácidos grasos. ¿Pero qué creen? Nosotros también tenemos un aporte energético procedente de los aminoácidos. Solo que ¿cuál es la ventaja metabólicamente hablando? Que después vamos a ver por qué es determinante. Bueno, el aporte energético está entre los 3 y el 10% de la energía total. Pero el uso de aminoácidos es la última fuente de energía derivada durante el ejercicio. Entonces, hay muchos artículos que hablan que inclusive 48 o 72 horas después es cuando los aminoácidos representan una fuente muy importante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicios por debajo de una hora, pues sabemos que los aminoácidos son utilizados como fuente de energía, pero
en una proporción muy pequeña. De hecho, en deportistas muy entrenados podría representar alrededor del 3%, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a empezar a ingerir aminoácidos en la dieta del deportista? Bueno, por muchos motivos. Obviamente nosotros sabemos que durante la degradación de los aminoácidos se libera el grupo amino. ¿Y este grupo amino qué genera finalmente? Genera piruvato y acetilcoenzima. Entonces, parte de los aminoácidos generan energía por integrarse al ciclo de Krebs y de esa manera regeneran todo el sistema. De tal manera que esta gráfica nos dice eh, fielmente cuáles son los sustratos que entran durante las diferentes etapas del ejercicio y nos va introduciendo a el por qué yo voy a recomendarle a mi deportista el uso de nutrimentos antes o después del ejercicio, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos avanzando a través de la presentación, vamos a toparnos con las reservas de glucógeno, ¿sí? Entonces, las reservas de glucógeno, perdón, ¿qué implican? Entonces, implican que nosotros vamos a tener dos órganos en los cuales vamos a tener la mayor concentración de glucógeno, y estas son el hígado y el músculo esquelético. Entonces, más o menos, ¿cuánto tenemos almacenado de glucógeno hepático? Aproximadamente anda rondando los 100 gramos, ¿sí? Y estos, ¿por qué son importantes? Porque nosotros sabemos que durante el ejercicio, ese glucógeno nos va a regular la glucemia. ¿Esto qué quiere decir? Que el aporte de la glucogenólisis durante el ejercicio nos va a proporcionar glucosa y esa glucosa se va a integrar al sistema en general, ¿sí? Y en el músculo, ¿cuánto tenemos aproximadamente? Bueno, dependiendo de la masa muscular y de las características del sujeto, pues podemos tener aproximadamente 400 gramos, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque recuerden que el glucógeno muscular es utilizado exclusivamente por el músculo al no poseer una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Entonces, si nosotros no tenemos glucosa 6-fosfatasa, obviamente no podemos convertirlo a glucosa y esa glucosa no puede salir de la fibra muscular hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que durante el ejercicio las reservas de glucógeno empiezan a descender por una cuestión muy importante que se llama glucogenólisis. Y nosotros sabemos, por nuestras clases de bioquímica, que la glucogenólisis es la generación de glucosa a partir de glucógeno. Entonces, esta generación de glucosa a través de glucógeno obviamente se induce durante el ejercicio por diferentes fenómenos. ¿Cuál podemos ejemplificar? Bueno, sabemos que el glucagón y la epinefrina que se generan durante el ejercicio son los principales efectores sobre una enzima que se llama la glucógeno fosforilasa. Nosotros, para empezar a degradar el glucógeno, necesitamos primariamente que ese glucógeno sea fosforilado, ¿sí? ¿Esto dónde se lleva principalmente? Se lleva a cabo principalmente en el músculo y en el hígado. Y esto es una cuestión muy importante para nosotros como nutriólogos y médicos. Este representa el 80% de la energía utilizable durante el ejercicio. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrenar a un deportista de alto rendimiento o cuando nuestro paciente llega con nosotros hablándonos de que quiere hacer el maratón, ¿qué tenemos que empezar a estudiar en él? Pues su metabolismo. Obviamente, el metabolismo en un deportista se estudia de manera diferente, haciendo diferentes análisis como la cuantificación del lactato, como las pruebas respiratorias, como en la misma plicometría. ¿Por qué? Porque la ventana metabólica no depende únicamente de los sustratos, también depende de muchos sistemas para que se lleve a cabo, como el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la ventana metabólica, también tenemos que tomar en consideración otros factores, como cuáles, como los factores de crecimiento. Entonces, ustedes han visto que muchos de nuestros entrenos consumen en algunas ocasiones
factores de crecimiento. Y también la dieta que nosotros le damos a nuestro entreno, ya sea dependiente de carbohidratos o de una combinación de carbohidratos y proteínas, van a liberar una hormona que nosotros estamos muy familiarizados, que es la insulina. Entonces, cuando nosotros hablamos de insulina, solamente la empezamos a categorizar como una hormona que nos facilita la entrada de glucosa al músculo para que se genere energía química durante el ejercicio. ¿Pero qué creen? Bueno, si Bárbara de Regil supiera esto, seguramente sería mucho más exitosa en sus, ¿cómo se llama? En sus Facebook Live, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que los factores de crecimiento, como la insulina, van a activar muchísimas vías, entre ellas cascadas de señalización dependiente de AKT, y esta enzima, ¿qué hace? Esta enzima fosforila diversos sistemas corriente abajo. Se dice corriente abajo porque esto es corriente arriba, que es el receptor unido a la hormona, y corriente abajo es a través de la vía de señalización. Entonces, vean, cuando AKT se activa, inhibe muchas de las vías que nos van a evitar la síntesis de proteínas. Entonces, finalmente, AKT, ¿qué puede hacer? AKT favorece la activación de un sistema que se llama mTOR, ¿sí? Entonces, mTOR, ¿qué hace? Cuando yo le estoy dando a mi paciente una carga de glucosa o se lo estoy asociando a proteínas que estoy buscando en mi entreno o en mi paciente, estoy buscando que los niveles de insulina se incrementen de manera progresiva. Y este incremento de la insulina activará AKT, posteriormente la vía de mTOR, y esta vía de mTOR, ¿qué va a inhibir primeramente? Disminuye la autofagia. La autofagia es un proceso en el cual el músculo empieza a degradar muchas de las proteínas citoplasmáticas para finalmente disminuir su tamaño y en ocasiones mucho más prolongadas y severas, de hecho puede consumir las fibras contráctiles. ¿Qué otra cosa favorece? La síntesis de lípidos. Y una, que es la que buscamos nosotros en nuestros pacientes, la síntesis de proteínas, la biogénesis de ribosomas, que es donde se sintetizan las proteínas, y también la generación de RNA mensajeros, que son indispensables para la síntesis de una proteína. Entonces, ¿cuál va a ser una de las ventajas de que a nosotros, nuestro paciente, le demos combinaciones de glucosa más aminoácidos o únicamente glucosa? Que activemos la vía dependiente de AKT, mTOR, y que nuestro paciente empiece a sintetizar una mayor cantidad de proteínas. Después vamos a ver en ejemplos prácticos cuáles son las concentraciones que se recomiendan durante la ventana metabólica, pero finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es que este sistema, a través de factores de estimuladores como la insulina, van a favorecer la síntesis proteica, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, aunque el esquema es un poco complicado, si nosotros nos vamos a lo esencial de la vía metabólica, podemos saber que el principal efecto de los factores de crecimiento es la síntesis proteica. Y no solamente de insulina, nosotros sabemos que tanto la hormona de crecimiento que se genera durante el ejercicio también favorece la expresión de un factor que se llama factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1, que tiene exactamente la misma vía de señalización y con el mismo resultado, la síntesis de mRNA mensajeros, la biogénesis ribosomal y obviamente la síntesis de proteínas. Entonces, si nosotros vamos avanzando a través de nuestra presentación, pues vamos a ver el otro papel que tiene la insulina en nuestro paciente después de la administración de fuentes de carbohidratos. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, obviamente vamos a necesitar fuentes energéticas. Cuando le damos a nuestro paciente glucosa o glucosa más aminoácidos, sabemos que el efecto sobre la secreción de insulina es mayor. Entonces sabemos que la insulina se une a su receptor.
Y este receptor va a inducir una cascada de señalización que va a dar como resultado la activación de vesículas que contienen un GLUT muy especial, que es 4. Estas vesículas que en el GLUT4, posterior a la activación o el receptor, se van a translocar a la membrana plasmática. ¿Y qué van a dar como resultado? Que el músculo sea capaz de captar glucosa y esa vía me activa también la activación de la glucógeno-sintasa. Entonces, ¿qué estoy haciéndole a mi paciente cuando yo le doy carbohidratos previos al ejercicio o posterior al ejercicio? Estoy haciendo que las altas concentraciones de insulina posteriores a esa estrategia favorezcan la entrada de glucosa a la célula muscular y que se vayan de nuevo equilibrando las reservas de glucógeno muscular. ¿Indispensables para qué? Indispensables para que sigamos realizando la actividad o bien en el periodo de recuperación. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿eso de qué va a depender? Aunque no hay un tiempo estricto, ¿cuándo se puede recomendar la administración de carbohidratos? En el ejercicio. Se dice que hay dos tiempos muy especiales y esenciales dentro de la ventana anabólica. Y esos van a ser aproximadamente 60 minutos antes de realizar el ejercicio o bien durante las primeras 2 horas de realizar el ejercicio. Entonces, ¿por qué no después de 2 horas? Porque se ha observado en diferentes estudios que si nosotros le administramos cargas de glucosa a nuestro paciente después de 2 horas del ejercicio, disminuye hasta en el 50% las reservas de glucógeno muscular. Entonces, es esencial que nosotros a nuestro deportista le digamos que una vez que acabe el ejercicio, tiene ese periodo de 2 horas o un periodo previo de 1 hora antes de realizar el ejercicio para que sus reservas de glucógeno se mantengan dentro de la normalidad. Y si no dentro de la normalidad, que no disminuyan importantemente. ¿Por qué? Porque también hay diversos estudios que dicen que si el deportista tiene bajos niveles de glucógeno hepático y muscular, va a tomar a otros sustratos como fuentes de energía. Y esos sustratos son los aminoácidos. 3 al 10%. Entonces, nosotros esperamos que si no le proveemos a nuestro paciente de fuentes de carbohidratos antes o después del ejercicio, pues obviamente lo que podemos estar haciendo es que mi paciente esté echando mano de los aminoácidos. Entonces, ¿qué vamos a observar en nuestro paciente? Pues que primero nos va a cambiar de nutriólogo. ¿Por qué? Porque es el clásico que hace ejercicio y que está tratando de hacer masa muscular, pero no la logra. ¿Por qué? Porque simplemente, uno, no tiene la energía para la síntesis de nuevos aminoácidos y otro, que va a empezar a tomar los aminoácidos musculares para generar energía. Entonces, cuando nosotros veamos a nuestro paciente, veámoslo como un ente bioquímico al cual le tenemos que proveer fuentes de energía para que las utilice de manera eficiente. ¿Sí? Entonces, espero que no se hayan aburrido todavía. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la pregunta es, si yo fuera nutriólogo, ¿qué me gustaría que me preguntaran? ¿La administración conjunta de aminoácidos más carbos después del ejercicio favorece la restitución de glucógeno muscular? Pues si vemos esta diapositiva, ¿qué creen? Que sí. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el efecto bioquímico. Cuando nosotros le damos a nuestro paciente glucosa más, aquí, perdón, no carbos, sino aminoácidos, antes de las 2 horas post ejercicio, ¿qué favorecemos? Favorecemos una mayor secreción de insulina, ¿sí? Entonces, esa mayor secreción de insulina, ¿qué nos va a dar como resultado? Pues obviamente nos va a dar la sobreactivación de su receptor y esta sobreactivación nos va a dar la translocación de las vesículas que contienen el GLUT4 a la membrana. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Que la glucosa puede entrar a la célula y ésta empiece a sintetizar una mayor concentración de glucógeno muscular. Entonces, ¿cuánto es lo que Jensen nos recomienda que se debe de administrar durante el ejercicio?
Bueno, se ha dicho o se recomienda que se administren 1.2 gramos por kilogramo de peso hora más una dosis de 0.4 gramos por kilogramo hora de aminoácidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros administramos esta cantidad, sabemos que la síntesis de nuevas proteínas y que la síntesis de glucógeno va a ser adecuada, ¿sí? Entonces, aunque nosotros en algunas ocasiones queramos administrarle una mayor cantidad de aminoácidos a nuestro paciente, en ocasiones sabemos que esos aminoácidos ya no van a poder ser utilizados porque los mecanismos de transporte intestinal están saturados, ¿sí? Como después lo vamos a explicar. Entonces, ¿cuál es la otra? Bueno, cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿qué esperamos en un deportista? Como les decía al principio, nosotros vamos a tener en algunas ocasiones deportistas que van a ser muy entrenados o poco entrenados. Entonces, en esta diapositiva vemos el índice de síntesis de proteínas con horas después del ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice esta diapositiva? Una función muy importante. Entonces, vemos en cuadros negros los sujetos no entrenados y en círculos negros los entrenados. Entonces, como vemos, durante el principio, que generalmente va de las 2 a las 3 horas, inclusive hasta las 4, nosotros vamos a obtener una síntesis incrementada de proteínas. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues que el deportista va a empezar a disminuir la tasa metabólica que regula la síntesis de aminoácidos. Y esta va a ser mucho mayor. ¿En qué pacientes creen? Degrada mucho mayor cantidad de proteínas y por un tiempo mucho más prolongado el paciente entrenado que el que no lo está. ¿Por qué? Porque obviamente ese paciente, el metabolismo, se incrementa de manera significativa y el desgaste puede ser tal que obviamente el catabolismo después del ejercicio puede ser mayúsculo después de un ejercicio máximo o submáximo que va desde el 80 hasta el 100% de la VO2 máxima, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se puede mantener el catabolismo en los dos tipos de deportistas, pero en mayor cantidad en el entrenado? Pues puede verse después de 24 horas. Entonces, aquí estamos viendo que la dieta que nosotros le damos a nuestro paciente y que la ventana metabólica va a ser esencial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos disminuir la tasa catabólica de aminoácidos durante las 24 horas posteriores a hacer ejercicio. ¿Esto a qué nos lleva? Aunque no es un tema que vamos a revisar a profundidad en esta presentación, pero hay muchos deportistas que prefieren entrenar en ayunas. ¿Cuál es la desventaja de entrenar en ayunas? Que las fuentes energéticas se consumen de manera más rápida y que el cuerpo empieza a utilizar fuentes energéticas alternativas. En este caso, utilizan una mayor cantidad de proteínas, pero no solamente una mayor cantidad de proteínas, sino lo utilizan por un mayor tiempo. De tal manera que si hace ejercicio a las 8 de la mañana y hace y repite la sesión 24 horas después, su catabolismo aún está incrementado. De tal manera que si el paciente sigue con esas características, pues obviamente es el típico deportista que se cansa y se va a seguir cansando. ¿Por qué? Porque las fuentes energéticas y las reservas no se están regenerando de manera adecuada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos otras partes de la ventana anabólica, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuáles son las ventajas sobre el catabolismo proteico al consumir mezclas de aminoácidos más carbos después del ejercicio? ¿Sí? Entonces, yo quiero que mi paciente tenga una menor degradación de proteínas después del ejercicio, ¿sí o no? Pues supongo que para ustedes como nutriólogos será que va a ser indispensable que mi paciente tenga un menor catabolismo. Entonces, ¿qué hace las mezclas de aminoácidos más carbos durante la hora previa al ejercicio o durante las 2 horas posteriores al ejercicio, que le vamos a llamar estrictamente ventana metabólica? Bueno, esta ventana metabólica nos va a proporcionar un aumento en la secreción de insulina. Este aumento en la secreción de insulina, ¿cuánto va a durar aproximadamente? Va a durar de 2 a 5 horas de duración.
dependiendo de la cantidad, como vamos a ver después. Entonces, si nosotros vemos de nuevo este bonito esquema, ¿qué podemos observar? Que la insulina, más los factores de crecimiento, más las citocinas, van a activar finalmente a una proteína que ahora les va a quedar muy claro y que yo sé que lo han leído en innumerables ocasiones, que es la AKT. Y que esta AKT puede influir sobre qué, sobre cambios metabólicos, sobre sobrevida, crecimiento y proliferación celular. Obviamente nosotros sabemos que el músculo no tiene la capacidad de proliferación, pero ¿qué creen? Que dentro del músculo hay células que se llaman células satélites, que son células troncales con la capacidad de poderse diferenciar a células musculares estriadas. De tal manera que si nosotros consumimos estas mezclas, aminoácidos más carbohidratos, ¿qué estamos proporcionándole a nuestro deportista? Le estamos proporcionando no solamente un medio para la síntesis de proteínas, sino también para qué? Para la inhibición del catabolismo proteico. Pero además, si somos más estrictos y fisiológicos, ¿qué nos va a dar también? La activación de células troncales que potencialmente se pueden convertir en células musculares de tipo estriado, favoreciendo de alguna manera la regeneración muscular después del daño. Entonces, cuando nosotros vemos los demás respuestas inducidas durante la ventana metabólica, pues otra de las preguntas es, ¿cuáles son las ventajas sobre el anabolismo proteico al consumir mezclas de carbohidratos más aminoácidos después del ejercicio o previo al ejercicio? Pues muy sencillo. Y ahorita ya seguramente ustedes ya lo podrán intuir. Si nosotros administramos mezclas de aminoácidos más carbos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar nuevamente la vía de AKT. Y la vía de AKT, ¿qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar como resultado la síntesis proteica. Y esto favorecer a quién? Al anabolismo. Entonces, cuando nosotros le damos a nuestro paciente aminoácidos y carbos, realmente le estamos favoreciendo la regeneración, el performance durante el ejercicio, las reservas de glucógeno, obviamente sí. Pero además no solamente lo hacemos de manera activa y de manera inmediata, sino que también en algunas ocasiones, aunque no es el tema que vamos a tocar hoy, también se sabe que los carbohidratos pueden activar factores de transcripción activados por glucosa. Y esos factores de transcripción activados por glucosa pueden activar vías de diferenciación, de regeneración, de síntesis de proteínas y muchos otros que pueden perdurar por mucho más tiempo. Aquí solamente estamos viendo en su mayoría una respuesta que se llama no genómica. Todavía no vemos la interacción entre mi dieta con los cambios en la expresión de genes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería otra de las preguntas que nos tendríamos que hacer para observar los cambios anabólicos durante la ventana metabólica? Entonces, tengo dos deportistas. Uno tiene 70 kilos, el otro, el peso es similar. El otro tiene 30%. Puede que me equivoque, acuérdense que yo no soy nutriólogo, pero que tiene 30% de masa muscular y el otro tiene una masa muscular de 28, ¿sí? Pero resulta que uno tiene una mayor cantidad de testosterona que el otro paciente. Entonces, ¿qué tendríamos que valorar también bioquímicamente de nuestro paciente para ver los resultados de una ventana metabólica adecuada? También tenemos que ver que los efectos anabólicos de los esteroides. Aquí estamos hablando de esteroides naturales, como cuáles, como la testosterona y la dihidrotestosterona. Nosotros sabemos que ambas se sintetizan en el testículo y en menor proporción en la glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué hace la testosterona? Si yo soy un sujeto que mi predisposición genética me hace que tenga niveles mayores de testosterona durante toda mi vida activa, inclusive después en la edad de adulto mayor, sabemos que esta testosterona se une a receptores. Estos receptores son citoplasmáticos y cuando se unen a la testosterona, se translocan al núcleo. ¿Y en el núcleo qué hacen?
Aquí vamos a ver el otro tipo de respuesta diferente de la no genómica. Aquí sí, el receptor junto al ligando se van a unir a una secuencia dentro del DNA. ¿Y qué creen? Que dependiendo de los niveles de testosterona, entre mayor sea la concentración sérica de testosterona, nuestro sujeto en cuestión va a poder sintetizar una mayor cantidad de proteínas durante el ejercicio o durante la ventana metabólica o inclusive fuera de la ventana metabólica. Entonces, eso es otra cosa que les debemos de esperar, que les debemos de comunicar a nuestro paciente. Al no ver una respuesta efectiva posterior al tratamiento nutricional, podemos intuir que las diferencias pueden ser resultado de concentraciones diferentes de hormonas como la testosterona. Entonces, ¿qué también tengo que tomar en consideración durante la ventana anabólica y durante el tratamiento nutricional? Tengo que tomar en consideración el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, que son esenciales para que los nutrimentos puedan interaccionar con las vías de síntesis de proteínas o la utilización más adecuada de ácidos grasos o de glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a poder prescribirle a nuestros pacientes diferentes dietas? Bueno, tenemos que también dividirlos en intensidad. Entonces, en esta tablita que les pongo aquí, tenemos desde intensidad muy suave hasta intensidad máxima. Obviamente en nuestro consultorio puede ser difícil que midamos la BIO2 máxima. Obviamente ya muchos relojes ya pueden medirla de manera directa, pero si tengo un paciente que no los tiene, ¿con qué nos vamos a ver? ¿O con cuál podemos hacerlo? Con la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, hay muchas fórmulas para calcular frecuencia cardíaca máxima. Entonces, no se enojen, vamos a usar la más fácil, ¿no? Que es frecuencia cardíaca máxima, que es igual a 220 menos la edad. Entonces, yo sé que ahorita ya están pensando, pero hay otras mejores. Bueno, si utilizamos las otras, más o menos nos pueden dar en promedio un error del más menos 15%, ¿sí? Entonces, obviamente, para nuestro paciente que puede estar haciendo ese tipo de actividad, creo que entre más sencillo sea, podemos ayudarlo de mejor manera sin cambios tan importantes, ¿sí? Entonces, sabemos que van a depender de la frecuencia cardíaca máxima y aquí se las puse. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, ahora supongo que ya vienen a lo más importante, ya después de la plática de la aburrida bioquímica, entonces ahora sí, viene la sesión de Bárbara del Regil, donde les vamos a decir cómo asociar la terapia nutricional a la ventana metabólica derivada de la fisiología y de la bioquímica. Entonces, los ejercicios de alta intensidad obviamente van a demandar un mayor aporte tanto de carbos como de agua. Entonces, ¿cuál es la recomendación que dan los artículos de revisión acerca de la cantidad de carbohidratos que se deben de dar después de un ejercicio intenso? Bueno, se deben de dar de 6 a 8 gramos por decilitro antes del inicio del ejercicio. Entonces, ¿esto con qué objetivo? Es una estrategia que mantiene la glucemia, ¿sí? Entonces, otra observación que tengo que hacer es que todas estas revisiones se hicieron en personas sanas, no en pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes. Entonces, ¿qué podemos hacer también para favorecer la reparación y para favorecer las reservas de glucógeno? Pues que podemos ingerir altas cantidades de carbos. ¿Durante cuánto tiempo? Después de 4 a 6 horas de un ejercicio extenuante. Y como el ejercicio extenuante lo vamos a definir como VO2 máximas mayores de 85%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto está recomendado? Pues que se le dé una cantidad mayor o igual a 1 o 2 gramos por kilogramo hora. Y estas pueden darse después de 4 a 6 horas de terminar el ejercicio. ¿Sí? ¿Esto qué favorece? Pues como les había dicho, la recuperación rápida de glucógeno muscular y como tal evita el uso de otras fuentes alternativas como los aminoácidos. Otra, ¿cuánto le vamos a adicionar de proteínas a nuestro paciente?
le podemos dar de 0.2 a 0.5 gramos por kilogramo hora, y de carbos le vamos a dar 1.2 gramos por kilogramo hora, ¿sí? ¿Esto qué incrementa? Pues incrementa el índice de síntesis de glucógeno muscular, ¿sí? Entonces, si nosotros decidimos darle a nuestro paciente una cantidad adicional de proteínas, esto, ¿cómo va a repercutir en el metabolismo del paciente? Puede disminuir el daño muscular y también promueve un correcto balance hormonal indispensable ¿para qué? Para la recuperación después del ejercicio. Entonces, mucho ojo, acuérdense que nosotros debemos de saber como nutriólogos la función renal de nuestro paciente para determinar cuál será la cantidad de proteínas por kilogramo de peso día que promuevan una salud renal adecuada. Acuérdense, cuando tenemos pacientes con enfermedad renal no identificada, podemos dañar de manera severa el riñón, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos deportistas que realizan ejercicios por más de 8 horas a la semana, estos, ¿cuánto se recomienda que se ingiera de carbos? Bueno, la ingestión sube significativamente y se recomiendan de 8 a 12 gramos por kilogramo día, ¿sí? Entonces, aunque nosotros no hemos observado en estos estudios pacientes diabéticos, acuérdense que una recomendación es hacerle glucemias seriadas a nuestro paciente para determinar si esa cantidad de carbohidratos no eleva severamente los niveles de glucemia, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa nos dice? Bueno, obviamente también se pueden hacer uso de altas dosis de proteínas, ¿sí? Entonces, algo que se nos olvida cuando nosotros administramos proteínas es que, aunque se pueden dar de 20 a 40 gramos, estas deben de poseer que al menos de 10 a 12 gramos de estas proteínas tienen que ser aminoácidos esenciales. ¿Esto por qué? Porque se maximiza el índice de síntesis de proteínas musculares, ¿sí? Y estos índices, ¿por cuánto tiempo se mantienen altos? Se mantienen altos durante 3 a 4 horas posterior al ejercicio. Entonces, si yo a mi paciente le estoy dando 20 a 40 gramos y de esos 10 a 12 son aminoácidos esenciales dentro de las 2 horas después de realizar el ejercicio, que estoy promoviendo que la síntesis proteica se prolongue hasta por 4 horas de ejercicio, ¿sí? Y eso obviamente va a repercutir en el performance de nuestro deportista. Entonces, como les decía, ojo con los pacientes que pudieran tener daño renal, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que también cuando nosotros hablamos de ventana metabólica, nosotros como nutriólogos debemos de saber que las proteínas recomendadas de acuerdo a la ventana metabólica retoman menor importancia que las dosis de proteínas totales por un día, que se estiman entre ¿cuánto? Entre 1.4 y 2 gramos por kilogramo día. Entonces recuerden que yo no soy nutriólogo y que el 1.4 a 2 gramos por kilogramo día es una cantidad suficiente para mantener las variables fisiológicas dentro de la normalidad y para promover la recuperación de las reservas de energía y los procesos de reparación, pero acuérdense que dosis mayores de 2.5 gramos por kilogramo de peso pueden repercutir importantemente sobre la salud renal, ¿sí? Entonces, otra de las cosas, ¿se acuerdan que en la escuela nos enseñaron que entre más veces le demos a nuestro paciente alimentos es mucho mejor? ¿Y qué creen? Bueno, se cree que la frecuencia de comidas no ha demostrado tener efectos importantes sobre la composición corporal, siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando esta estrategia puede ser beneficiosa cuando se acompañe de un plan de ejercicio. Entonces, ¿cuál es lo que se recomienda a mi paciente de primera vez? Que si ese paciente tiene un plan de ejercicio cotidiano, pues que nosotros podemos determinar un mayor número de porciones de comida durante todo el día, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros cuánto tenemos que espaciar las comidas en un paciente que le vamos a dar proteínas y tiene un plan de ejercicio.
se recomienda que las dosis sean espaciadas 3 a 4 horas, no mayor a 4 horas, porque mayor a 4 horas el paciente, el porcentaje de catabolismo aumenta sustancialmente, ¿sí? Entonces, si nosotros espaciamos cada 3 o 4 horas, pues obviamente la síntesis de proteínas musculares es mucho mayor, mejora la composición, composición muscular, perdón, y también el performance durante el ejercicio, ¿sí? Y otra, ¿se acuerdan que en muchos videos y muchas personas hablan de que cuando nos dormimos el metabolismo cambia? Bueno, obviamente cambia porque el nivel hormonal de muchas sustancias como el cortisol, la insulina o muchas otras cambia durante la noche. ¿Pero qué creen? Bueno, pues que la recomendación es que se administre al paciente de 30 a 40 gramos de caseína 30 minutos antes de dormir. ¿Esto qué mejora? Esto mejora el índice de síntesis de proteínas musculares y mejora la fuerza y la hipertrofia muscular, ¿sí? Además además su paciente se los va a agradecer de manera infinita porque la ingestión de proteínas antes de dormir podría incrementar ¿qué? La tasa metabólica durante la mañana. Entonces, con todas estas recomendaciones, ¿yo qué espero como nutriólogo? Obviamente espero que mi paciente tenga, obviamente, una ventana metabólica, aunque no distinguida de manera fehaciente y categórica, pero que se puede establecer entre 1 hora previa al ejercicio o 2 horas después del ejercicio. Y que estos fenómenos durante las estrategias nutricionales nos pueden favorecer la recuperación muscular, la reparación celular, la reserva de energía, el performance y obviamente nos puede dar pie a que mi músculo tenga un mayor grado de hipertrofia, obviamente relacionado a otros factores como el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, y en este, importantemente, lo juegan los esteroides anabólicos naturales, ¿sí? Entonces, con esto concluyo la plática y bueno, estoy atento a sus preguntas. Sí, Pablo, vamos con las dudas primero en la sesión que tenemos dentro de Zoom y te hacen una pregunta sobre qué relación habría con el ayuno intermitente. El ayuno intermitente eh, puede favorecer en mayor grado el catabolismo celular. Como recordaba, yo no soy nutriólogo, pero he escuchado por algunos de mis amigos que sí lo son, que los ayunos intermitentes pueden ser mayores de 8 horas. Entonces, durante 8 horas, ¿yo qué espero? Durante 8 horas yo espero que el nivel de insulina disminuya considerablemente. Y entonces, ¿qué hablamos durante la plática? Dijimos que que a mayores concentraciones de insulina como factor de crecimiento, obviamente se promueven los factores de hipertrofia y de diferenciación y de activación de células troncales. Entonces, yo desde el punto de vista fisiológico no recomendaría que durante el ejercicio se hagan ayunos intermitentes porque además estaría promoviendo una mayor tasa catabólica de las proteínas musculares y es muy probable que yo no obtuviera los resultados que estoy buscando específicamente hipertrofia muscular y performance. De tal manera que se sale dentro de la fisiología. Entre mayor sea el tiempo de ayuno, obviamente nosotros empezamos a emplear los aminoácidos provenientes del citoplasma de la célula muscular, e inclusive si se alargan más, podemos empezar a hacer uso de las proteínas contráctiles por una vía que ustedes conocen muy bien, que se llama gluconeogénesis, que es la síntesis de aminoácidos a partir de vías no glucogénicas, como el piruvato, como el glicerol, como los aminoácidos, inclusive como el lactato. ¿Sí? Perfecto. Y una pregunta más sobre los gramos por kilogramo por hora. Hay varias personas que preguntan sobre cómo interpretar el factor hora. ¿Cuántas horas? Si esto se refiere a las horas de la sesión de entrenamiento o en su caso de una competencia. Esto se refiere tanto
como en tanto dentro del entrenamiento como después de una competencia. Y más o menos cuánto le vamos a dar, por qué periodo de tiempo se van a dar del 1.2 gramos por kilogramo de peso, se van a dar, y aquí la diapositiva nos dice que durante un periodo que es de 4 a 6 horas, ¿sí? Entonces, 4 a 6 horas después de haber finalizado de la sesión de ejercicio o en la competencia. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo la resíntesis de glucógeno y también los fenómenos de reparación. De tal manera que durante todo este periodo, generalmente cuando les hablé de kilos, de miligramos o gramos, kilogramos hora, estaba determinada en un tiempo que va de 4 a 6 horas post ejercicio, post entrenamiento o post competencia. Ok, perfecto. Una pregunta más sobre la utilización o la ingesta de hidratos de carbono, carbohidratos simples y complejos, pre y post ejercicio. ¿Cuál es tu recomendación sobre el uso de ellos? Esta es una parte muy importante. Entonces, yo que espero como fisiológicamente hablando acerca de este tema. Permíteme un ratito porque creo que esto lo puedo hacer más gráfico con un dibujito. Entonces, ¿yo qué voy a esperar? Bueno, yo voy a esperar que, permíteme adito, es que está un poco complicado para mí. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Si nosotros administramos a mi paciente un carbohidrato simple, ¿qué voy a hacer? Nosotros sabemos que hay carbohidratos simples que usan transportadores, ¿sí? Entonces, en mi intestino tengo transportadores asociados a sodio. Entonces, tengo transportadores sodio-glucosa o transportadores como el de la fructosa, que es únicamente para la fructosa, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a recomendarle a mi deportista? La recomendación es que nosotros le otorguemos a nuestro paciente una mayor cantidad de ¿qué? De carbohidratos simples, pero ojo, durante el periodo de tiempo previo al ejercicio. ¿Esto por qué? Porque obviamente la velocidad de transporte es mayor y al ser mayor la velocidad de transporte, nosotros sabemos que se convierte en glucosa y posteriormente en glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato va a entrar inmediatamente a la glucólisis. Y después del ejercicio, yo esperaría que esta glucosa 6-fosfato se convierta en glucógeno muscular. Entonces, la recomendación es que no les sabría decir como tal el porcentaje entre ambos, pero que la mayor cantidad de carbohidratos dentro de las sesiones previas al ejercicio o posterior sea a base de carbohidratos simples por su fácil asimilación y por la velocidad de transporte. Y obviamente porque pueden entrar de manera más rápida a las vías dependientes de energía que le van a proveer al deportista un mejor desarrollo del entrenamiento durante un tiempo mucho mayor. ¿Sí? Bien, perfecto. Una pregunta más. Los riesgos que existen sobre que una persona realice actividad física o realice ejercicio llevando una dieta cetogénica. Y a la vez, una pregunta que va un poco relacionada. ¿Qué recomendaciones tú nos puedes apoyar sobre lo que es ingesta de proteínas y carbohidratos? ¿Me podrías preguntar, de repetir otra vez la pregunta? Y estoy como en la escuela. No te preocupes. ¿Qué riesgos puede llegar a tener una persona que realiza una actividad física o ejercicio de la mano con una dieta cetogénica? Y una pregunta relacionada, las recomendaciones que tú nos puedas apoyar sobre proteínas y carbohidratos. Bueno, la primera, ¿cuáles son los riesgos de que yo póngase a un deportista a hacer ejercicio con dietas cetogénicas? Pues obviamente nosotros sabemos que las dietas cetogénicas dan como resultado el cambio en el metabolismo basal de muchísimas células, específicamente las células musculares, las cardíacas
y las nerviosas que utilizan como sustrato exclusivo la glucosa. Ahora, nosotros sabemos que la utilización de dietas cetogénicas obviamente producen energía porque los cuerpos cetónicos finalmente se pueden convertir en acetilcoenzima A y de ahí entra el ciclo de Krebs y proveernos fuentes de energía, ¿sí? Pero eso es a un alto costo. ¿Por qué? Porque pueden disminuir importantemente el pH fisiológico. Y nosotros sabemos que uno de los sistemas que más afecta el performance durante el ejercicio a nivel muscular es precisamente la acidosis. De tal manera que en el mejor de los casos, mi paciente podría cansarse de manera más rápida por la cetosis, pero además en el peor de los casos, ¿qué podría hacer? Podría generar una cetosis tan incrementada que mi paciente, aún sin tener condiciones como diabetes tipo 1, podría tener acidosis metabólica por cetosis. Y eso podría llevarlo a complicaciones cardiovasculares muy importantes. Por eso, durante las 2 primeras semanas de la dieta cetogénica, se recomienda que la persona que se vaya a someter a ese tipo de dietas no realice actividad física por las complicaciones metabólicas y fisiológicas que se traducen como alteraciones clínicas en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, esa sería nunca, cuando tengamos un paciente que sabemos que está sometido a dietas cetogénicas y que podemos darle una recomendación acerca de un plan de ejercicio, creo que tenemos que pensarlo 2 veces por las complicaciones metabólicas que puede presentar. Lo podemos mandar a un hospital y en ocasiones la acidosis puede alterar el metabolismo del potasio y mi paciente podría llegar a tener arritmias cardíacas. Entonces, tratemos de evitar en lo posible hacer esos 2 tipos de estrategia, ejercicio más dietas cetogénicas. Y la otra de proteínas, pues, ¿qué creen? Yo realicé muchos modelos de sobrecarga de proteínas en ratas y se podían asociar a humanos. Entonces, ¿cuál sería la dosis de proteínas que yo pues, recomendaría como límite? Que mi dosis no sea mayor de 3 gramos por kilogramo de peso día. Entonces, ¿por qué? Porque mayores dosis sí han demostrado que ocasionan daño túbulo-intersticial en el riñón y eso puede llevar finalmente a falla renal progresiva. Perfecto. ¿Sí? Una pregunta más. ¿Qué diferencia podría haber sobre la alimentación con adultos mayores? ¿Qué cambios son los que tú recomendarías? Esa es una pregunta muy importante. Entonces, en adultos mayores, ¿qué debemos de hacer? Bueno, el adulto mayor sí necesita mayores cantidades de proteína. De hecho, si vemos esta diapositiva, el paciente adulto mayor sí necesita de 20 a 40 gramos de proteína previos o posterior al ejercicio. Esto con el fin de que alcance un grado de anabolismo muscular mayor. Obviamente, nunca alcanzará los grados de un joven por la disminución tanto de insulina como de hormona de crecimiento o como de factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1. Pero con altas dosis de proteínas podemos conseguir un efecto benéfico. Obviamente, nosotros sabemos que en nuestro paciente adulto mayor podemos observar disminuciones en la tasa de filtración glomerular. Y esta tasa de filtración glomerular empieza a disminuir después de los 40, un 10% aproximadamente cada década. De tal manera que si tenemos a un paciente de 70 años, ya tendrá el 30% menos de un joven. Entonces tenemos que valorarlo previamente haciéndole estudios de depuración de creatina de 24 horas o inclusive de albuminuria de 24 horas para determinar la salud renal de ese paciente. Si vemos que la función renal está por arriba del 60% de la tasa de filtración glomerular, podemos determinar
que sí es candidato a esas dosis de proteínas. Si vemos disminuciones importantes de la función renal, entonces tendremos que limitarnos a dar concentraciones dentro de un marco fisiológico que no dañe la función renal. Muy bien. Una pregunta más. ¿Qué tanto afecta el consumo de grasas en estas primeras 2 horas post ejercicio? Las grasas, esos son otros factores que no se consideran durante la ventana metabólica. Entonces, como vieron, en ninguno de los casos, de ningún artículo, se recomiendan algunas cantidades de grasas por kilogramo de peso. Entonces, las grasas, ¿para qué nos pueden ayudar? Obviamente son esenciales para recuperar también cierta parte del metabolismo de las grasas que se utiliza durante el ejercicio. Sabemos que una de las vías que nosotros utilizamos por largos periodos de tiempo es la beta-oxidación. Entonces, si nosotros le administramos a nuestro paciente las recomendaciones para una persona normal dentro de su peso, obviamente va a determinarse por el nutriólogo si quiere disminución de peso o si quiere mantenimiento, pero no importa mucho la cantidad de grasas que se administren durante o después del ejercicio. Se recomienda que se den las dosis durante todo el día y que se apeguen a los planes nutricionales y los objetivos del paciente y del nutriólogo. Muy bien. Una pregunta más. Estas recomendaciones que tú estás dando en esta sesión son recomendaciones para el deportista de alto rendimiento o para personas que realizan ejercicio Esa o es el otra deportista pregunta. recreativo. Es otra pregunta muy importante. Entonces, en todos los metaanálisis que busqué en la base de datos, no hay estudios que sean determinantes sobre el tipo de deportista. Muchas de las evidencias que existen en sedentarios, en deportistas de fines de semana, en deportistas de alto rendimiento y en el deportista frecuente, por así decirlo. Entonces, las recomendaciones irían dirigidos a todos los pacientes que acabo de nombrar. Obviamente, nosotros vimos que en las diapositivas, en algunas ocasiones de ejercicios extenuantes, la cantidad de carbohidratos puede exceder a las recomendadas durante ejercicios de moderada intensidad, al igual que el de las proteínas. Pero generalmente estos estudios no hacen la diferenciación entre tipo de deportistas. Eso es lo importante de la ventana metabólica, que no es categórica y que no muestra resultados específicos para cada tipo de deportista. Ni siquiera muestra en deportistas de larga duración. Solamente hay 2 o 3 estudios que hacen referencia a los ejercicios mayores de 3 horas. Pero en general, en promedio, están entre 1 y 2 horas de ejercicio máximo. Entonces, estos estarían empleándose en todos los tipos de ejercicio, obviamente con las recomendaciones nutricionales para cada caso específico, dependiendo de si el ejercicio es de leve, de moderada o de intensidad alta. El tiempo de recuperación del glucógeno muscular. ¿Es pregunta? Sí, sí, ¿cuál es el tiempo de recuperación del glucógeno muscular? El tipo de Hacen una mención recuperación. sobre qué diferencia existe con el alto rendimiento contra el deportista recreativo. El deportista recreativo. Aquí hay una discrepancia bioquímica y fisiológica. Se ha observado que el paciente recreativo recupera más rápido el glucógeno muscular que un paciente entrenado. Entonces, ¿esto por qué? Pues obviamente porque el desgaste en un paciente entrenado puede ser mucho mayor y el tiempo que se necesita va en un periodo desde 2 a 8 horas de la recuperación. Ese periodo es muy largo, pero va a depender de qué, de la disposición de glucosa, de la concentración de insulina, de la masa muscular y también de las reservas previas antes de realizar el ejercicio.
Entonces se da más o menos por un periodo de 8 horas. Y dentro de esas 8 horas, tú puedes tener diferencias intrínsecas para cada paciente con respecto a muchas variables. Entonces no hay un dato específico como tal, pero se sabe que en 8 horas aproximadamente un deportista puede incrementar y mantener las reservas previas al ejercicio después de consumir una cantidad como la que vimos ahorita de glucosa. Perfecto. Una más, ¿qué consideraciones deben tenerse en cuenta cuando un paciente ha sido sedentario por mucho tiempo y su interés es bajar grasa para poder modificar su composición corporal? ¿Cuál es la recomendación que tú nos puedes dar en esta pregunta? Bueno, eso es trampa porque es en nutriólogo, pero bueno, vamos a verlo desde el punto de vista fisiológico. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué tengo que considerar en un paciente sedentario? Antes que nada, tengo que hacerle, dependiendo de la edad, un análisis bioquímico para saber diferentes variables como cuál es glucosa, para ver si no tiene diabetes, su perfil lipídico para ver si no tiene hipertrigliceridemia o dislipidemias, ácido úrico y muchos otros valores que deben de tomarse en consideración. Y uno que podría ser exagerado, yo siempre le recomiendo que se hagan una examen de, ¿cómo se llama este que hacen? ¿El de resistencia? Donde De usan el electrocardiograma. Una maratón. prueba de esfuerzo, ¿sí? Una Ya, 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 prueba ya. de esfuerzo es determinante. ¿Por qué? Porque primero eso me va a dar la pauta de qué tipo de ejercicio le voy a recomendar a mi paciente, si es ejercicio leve, moderado, severo. Porque en muchas ocasiones vamos a tener pacientes, y más en este país, en las cuales la obesidad tiene una importancia preponderante, no sabemos ni la salud metabólica, pero tampoco la salud fisiológica del paciente. De tal manera que podemos llevar a un nivel máximo a un paciente con una frecuencia cardíaca de 160, que en un deportista cotidiano estaría dentro de la normalidad. Entonces, también tendríamos que ver la composición corporal, el estado de hidratación y muchas cosas para determinar la disminución de peso. Entonces, una parte importante que se ha observado mucho en pacientes deportistas y no deportistas es la disminución en el porcentaje de carbohidratos. ¿Esto por qué se da? Porque se ha observado que el GLUT2, que es un sistema de transporte no dependiente de insulina, tiene una particularidad. Cuando nosotros vimos fisiología, nosotros observamos que mi célula tiene una característica muy especial. Entonces, esta característica de mi célula especial es que, vamos en este dibujito, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la luz del intestino, la tenemos aquí, ¿sí? Y si dividimos esta célula, nosotros tenemos la sangre, bueno, los capilares, en esta otra parte, ¿sí? Entonces, los nutrimentos se mueven de la luz, o sea, de la cara apical, hacia la cara vasolateral, ¿sí? Eso se llama transporte vectorial. Entonces, cuando nosotros empezamos a recomendarle a nuestro paciente sistemas o recomendaciones nutricionales para bajar de peso, se ha observado que tenemos un GLUT, que es el GLUT2. Este GLUT2 se encuentra tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral, ¿sí? Y entonces, ¿en qué nos ayuda? Bueno, que con una parte muy importante de fructosa entre a la célula y desemboque en los capilares. Se ha observado que en pacientes obesos, el mayor porcentaje de GLUT se encuentra en la membrana apical. Entonces, fisiológicamente y clínicamente, ¿cómo lo podríamos traducir? Que entre mayor carbohidratos simples consume el paciente, yo voy a tener una mayor densidad de este tipo de transportador de glucosa. Y entonces, ¿qué le pasa a mi paciente? Que obviamente va a estar consumiendo y asimilando una cantidad locamente exagerada de azúcares simples. Pero ¿qué pasa cuando yo disminuyo el porcentaje de carbohidratos simples? Pues que hago que este GLUT se mantenga en mayor proporción en la cara vasolateral. Y esto fisiológicamente, ¿cómo se traduce? En que mi paciente va a tener una disminución de la absorción de carbohidratos simples, y esto cómo va a repercutir en su composición corporal, que una disminución en la glucosa intracelular
pues me va a dar como resultado una disminución en la síntesis de ¿qué? De triglicéridos. Entonces, ¿cómo se va a traducir en la composición corporal? Pues que mi paciente va a tener menos grasa corporal. Entonces, mi recomendación, obviamente no les puedo decir qué porcentaje, pero sí que tratemos de disminuir tanto el porcentaje de azúcares totales en la dieta de mi paciente que quiere bajar de peso de primera vez y que la proporción de carbohidratos simples sea menor al porcentaje de carbohidratos compuestos. ¿Eso para qué? Para hacer que mi GLUT2 se vaya a la membrana vasolateral, que disminuya la asimilación de glucosa y que disminuya, por ende, la síntesis de triglicéridos. Y obviamente, a que aumente el tejido graso. Muy bien. Dos preguntas para cerrar. La primera es, ¿afecta consumir omega 3 durante la ventana metabólica? El omega 3, no hay ningún estudio, o al menos yo no revisé ningún estudio que hablara de él. Pero el omega 3, ¿en qué nos podría favorecer? Esto es una sugerencia mía desde el punto de vista fisiológico. Nosotros sabemos que los omegas 3 van a sustituir a los lípidos de la membrana. Y obviamente el omega 3, ¿qué va a hacer? Pues va a disminuir la síntesis de prostaglandina y también de tromboxanos. Y con esto vamos a tener que una disminución en los procesos inflamatorios. Entonces, ¿por qué podríamos recomendar omega 3 durante el entrenamiento deportivo? Pues sabemos que durante el ejercicio se producen una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, derivados del transporte en la cadena de transporte de electrones. Entonces, si yo a mi paciente estoy recomendándole una mayor cantidad de omega 3, el omega 3 no va a ser determinante para el metabolismo energético en ese paciente, pero sí en qué le puede ayudar. Le puede ayudar en disminuir el proceso inflamatorio y con esto que podríamos disminuir de alguna manera el daño muscular durante ejercicios extenuantes. Obvio, ojo, esta es una observación basada en la fisiología y en la bioquímica mía. No sé si en algún libro puede cambiar la estructura de la respuesta asociada al consumo de omega 3, ¿sí? Y una última pregunta, doctor Pablo, es sobre cuál es tu opinión en realizar una carga de carbohidratos durante el ejercicio. Me imagino que sería esta carga previo a la actividad física. Eh, para los deportistas que tienen entrenamientos de distancia, por ejemplo, en el que se va a preparar para un maratón y que tiene que hacer en alguna ocasión 20, 15 o 30 kilómetros, la recomendación es que durante el ejercicio, previo al ejercicio y posterior al ejercicio, vayan consumiendo cargas de glucosa, ¿sí? Esas cargas de glucosa, ¿qué le van a ayudar durante el ejercicio? Van a ayudar a que la asimilación de carbohidratos simples, generalmente ya ven que los sobrecitos contienen alta fructosa. Entonces, la fructosa finalmente se convierte en el espacio intracelular a glucosa y finalmente les va a proporcionar energía. De tal manera que esas cargas de carbohidratos durante el ejercicio son útiles siempre y cuando el ejercicio sea mayor de 2 horas, ¿sí? Entonces, si yo voy a tener una sesión de 9 a 11, obviamente sé que aproximadamente las recomendaciones nutricionales que yo he visto es que aproximadamente cada 15 o 20 minutos se estén consumiendo cargas de aproximadamente 15 gramos de glucosa, ¿sí? O de fructosa. ¿Esto para qué? Para mantener la glucemia dentro de niveles normales y para que nosotros podamos hacer uso de esa glucosa para los fenómenos de metabolismo energético. Entonces, eso es la recomendación. Están bien siempre y cuando nosotros tengamos sesiones largas. Que sesiones menores de 1 hora, obviamente podemos excluir la administración de carbohidratos durante el ejercicio. Perfecto. Y nada más, ¿nos podrías apoyar están pidiendo tu mail en el Facebook Live? Si nos puedes ayudar Sí, a aquí está. colocar la ¿Sí, no? última parte. ¿Está? ¿Sí la ven? Perfecto, esa es, muy bien.
Y pues, bueno, acaban de... En pacientes con diabetes tipo 2, ¿algún comentario que puedas agregar? Ya nada más En para pacientes finalizar. con diabetes tipo 2 tenemos que tener mucho cuidado en los niveles de glucemia, ¿sí? Entonces, el paciente con diabetes tipo 2 no debe de realizar ejercicio si tiene valores menores a 100 miligramos por decilitro o si tiene mayores valores por arriba de 250 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Por el riesgo de hipoglucemia o por el riesgo de cetosis, aún en pacientes con diabetes tipo 2, ¿eh? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el paciente diabético porque podemos, o incrementar los niveles tempranamente durante el ejercicio de glucosa, o bien, si el paciente llega con menos de 100, podemos desencadenar crisis de hipoglucemia que pues, le van a hacer ver el piso de manera muy prematura durante el ejercicio. Entonces sí tenemos que tener muchísimo cuidado en pacientes. En ellos se recomienda que se hagan ejercicios de leve a moderado y que se determine la cantidad de glucosa previa al ejercicio, al finalizar e inclusive durante el ejercicio, más o menos durante la mitad del ejercicio para determinar si mi paciente está en hiper, en normo o en hipoglucemia. Ahí sí tiene que tener muchísimo cuidado. Muy bien, muchas gracias. Y Nada, hay muchas personas que te felicitan por tu exposición, te agradecen por tu conocimiento y por compartir esta sesión, que fue sin duda hecha de parte tuya con el apoyo que nos has brindado y del Instituto INDEN y el Colegio Mexicano de Nutrición en el Deporte. Así que te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros en esta sesión y a la vez queremos darles una noticia. Estaremos, es un pequeño comercial, de la mano con el instituto, que quienes ya lo conocen, quienes no estaremos compartiendo en nuestras redes sociales lo que es el perfil de INDEN, sobre un curso de bioquímica y fisiología muscular que estaremos dándoles a conocer y estaremos lanzando, ya es oficial, el curso el día 18 de julio será el lanzamiento, así que quien esté interesado pueda contactarse con nosotros a través de nuestra página, ya sea en Facebook o ya sea en Instagram, y también del instituto para que puedan ahí revisar un poco la información y estaremos en contacto con ustedes. Doctor, muchas gracias a todos los que estuvieron no, nada. conectados, tanto en la sesión que está en privado en Zoom, como el Facebook Live que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias por conectarse a todos. Hasta luego.